Colombianos muy atentos porque mientras la intención de voto por Abelardo de la Espriella cae como coco y la de la señora Paloma Valencia se infla sospechosamente, el señor Iván Cepeda sigue liderando las encuestas en nuestro país, y esto de acuerdo a la última encuesta presentada por Noticias RCN, donde el señor Iván Cepeda se lleva por mucho a estos políticos tradicionales, dejándoles un polvero allá atrás. Mira qué tanto se han movido los números con respecto a la última encuesta que les presentamos el 27 de febrero. Pues a la pregunta ¿por qué candidato a la presidencia votaría? Estos fueron los resultados en su momento. Aquí podemos ver que el señor Iván Cepeda pasó de un 34% en febrero a un 35% en marzo, incluso subió 1%. Y eso que algunos políticos tradicionales en los últimos días se han encargado de hacer campañas sucias en contra del señor Iván Cepeda y de su fórmula vicepresidencial. Iván Cepeda, 34%, esto fue en el mes de febrero, frente al 35% de esta encuesta que estamos revelando hoy. Miremos ahora qué pasaría con Abelardo de la Espriella entre febrero y esta encuesta que estamos presentando ahora en marzo. Vean ustedes. Y ahora sí vemos que la campaña y las encuestas del señor Firme por la Patria cayeron de un 26% en febrero a un 21% en marzo. En febrero tenía un 26%, en marzo tiene un 21%. Revisemos entonces, José, el escenario de Paloma Valencia. En febrero, los resultados. Paloma Valencia marcaba 4%. Esta encuesta que les resultamos hoy. Y ahora podemos ver que sospechosamente la señora Paloma Valencia pasó de un 4% en febrero a un 16% ahora en marzo. Y ya sabemos que esas encuestas son de esos medios de comunicación que les encanta ayudarle a esos políticos tradicionales. Pero para nadie es un secreto que el señor Iván Cepeda sigue liderando todas las encuestas en nuestro país. Es el favorito de los colombianos. Y eso, que algunos políticos tradicionales se han encargado de hacer campañas sucias en contra del señor Iván Cepeda en los últimos días. Incluso como el señor Iván Duque, que dijo que el señor Iván Cepeda tenía cobardía porque no asistía a los debates. Cuando este señor el 16 de junio del 2018 se cagó de miedo en un debate con el presidente Gustavo Petro y no asistió a ese debate este señor, pues el presidente Gustavo Petro, en base a eso, le contestó lo siguiente: el señor Iván Duque no fue capaz de ir a un solo debate conmigo en la segunda vuelta presidencial. Así se demuestra la cobardía, y es verdad, este señor habla del señor Iván Cepeda porque según no va a debates, porque sabemos que si el señor Iván Cepeda llega a un debate con esos políticos tradicionales los acribilla. Y ahora sale a decir que es cobardía cuando él fue el que se cagó de miedo con un debate con el presidente Gustavo Petro. Pues esto es lo que habría dicho el señor Iván Duque, de acuerdo a eso. Las declaraciones de candidatos en específico. Yo lo que le quiero decir es, la política se hace sumando con la gente. La política se hace en el debate de las ideas. Colombia merece que en este punto en el que estamos de las elecciones haya debates. Y que vayan todos y que le expongan al país qué es lo que están proponiendo. Estamos publicando este libro para que sea un insumo para desactivar estas bombas. Pero yo vuelvo y se lo digo, que el señor Cepeda deje la cobardía. El que quiera ser presidente de Colombia tiene que ir a debates en los gremios, a debates en los medios, a debates en las universidades. Pero pretender a alguien ser presidente de Colombia escondido en el burladero es realmente una vergüenza. Y yo creo que todos los demás sectores que están en este momento recorriendo el país y proponiendo, lo están haciendo de manera intensa. Un burro hablando de orejas. Este señor dice que el señor Iván Cepeda tiene miedo porque no va a debates, cuando el que se cagó de miedo fue él en el 2018. El señor Iván Cepeda no asiste a debates todavía porque en el momento que lo haga, se llevará a esos políticos tradicionales y los acribillará por completo, porque esas personas no tienen nada que decir ante Colombia. Y luego sale este señor a irse en contra del señor Iván Cepeda cuando él es el que ha sido uno de los cobardes que no ha asistido a debates, y esto con el presidente Gustavo Petro, por miedo.
pero para que el país los escuche tiene que haber debate. Invito a los medios de comunicación y a todos los estamentos de la sociedad a que exijamos el debate de manera pronta. El presidente considera que si... Ahora vamos a ver el debate al que no fue el señor Iván Duque el 16 de junio del 2018, donde muy contento llegó el presidente Gustavo Petro a debatir con este personaje. Era títere de Álvaro Uribe Vélez en aquel entonces, que no sabía decir nada ni pensar sin que estuviera detrás de él este señor. Miremos muy bien cómo no llegó al debate Iván Duque y sale a criticar al señor Iván Cepeda. Iván Duque no asistió. Ocho y cuarto. Dejó plantado al presidente Gustavo Petro por miedo. Pasó media hora y no llegó el candidato, así que pasó media hora y no llegó el candidato, así que hubo tiempo suficiente, transmitimos algunas ideas. Nosotros nunca dejaremos esta silla vacía. Si soy presidente de Colombia, tanto la prensa como la ciudadanía de manera directa siempre podrá discutir con su presidente las confusiones, los errores, las complejidades que un acto de gobierno siempre tiene, pero siempre tendrán un presidente abierto al debate y a la discusión, que es la esencia de la democracia. Nunca llegó el señor Iván Duque y ahora viene a decir que el señor Iván Cepeda tiene miedo cuando él fue el que se cagó de miedo en la segunda vuelta con el presidente Gustavo Petro en 16 de julio del 2018. Incluso este señor fue tendencia por eso, por no asistir al debate con el presidente Gustavo Petro. Y escuchemos muy bien. En Colombia, el candidato Iván Duque no asistió al último debate presidencial, que estaba previsto para este sábado en las instalaciones del canal institucional. Al encuentro pautado asistió el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien se quedó esperando la llegada de su contrincante Iván Duque, que finalmente no se presentó a pesar de que el sistema de medios públicos insistió para que éste manifestara formalmente su interés en asistir. Petro había reiterado su disposición de sostener un debate televisado con Duque, pues considera que es un derecho que tienen los colombianos, quienes tendrán en sus manos la decisión sobre el futuro de la nación. Además aseguró que el debate... ¿De qué habla el señor Iván Duque cuando él nunca fue a esos debates con el presidente Gustavo Petro? Pues ya sabía que nunca podría ganarle al señor Gustavo Petro en uno de esos debates. Pues a este señor prácticamente lo guiaba era Álvaro Uribe Vélez y sin él, ¿qué le iba a decir a Colombia? Y ahora sale a criticar al señor Iván Cepeda porque según él tiene miedo de asistir a debates y ya vimos hace unas horas que el señor Iván Cepeda no le tiene miedo a los debates y eso con la barrida que le pegó en el Congreso a la señora Paloma Valencia y al señor J.P. Hernández, que se encargaron de ir allá incluso a decir mentiras, a calumniarlo. Y sale este señor a decir que el señor Iván Cepeda tiene miedo. Si estas personas en algún momento se llegan a encontrar con el señor Iván Cepeda, sería un debate en el que el señor Iván Cepeda acabaría con esos políticos tradicionales, porque esas personas no tienen nada en la cabeza. Esas personas prácticamente lo que hacen es mentir ante Colombia. Y eso es muy cierto. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.